La mayor amenaza para nuestro planeta es creer que alguien más lo salvará. Robert Swan. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Mi nombre es Sebastián y estoy junto a Katy para hablar de un tema que teníamos pendiente. Es un tema que nos involucra a cada uno de nosotros, el tema de nuestra alimentación y cómo impacta al medio ambiente y al clima. Pero antes de comenzar a hablar acerca de este interesante tema, quisiéramos actualizarlos un poco acerca de la situación internacional respecto al cambio climático. Todos ya conocemos, espero, el Acuerdo de París del 2015, en el que los países miembros se comprometieron a limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius, ojalá por debajo de los 1,5 grados. En 2018 el panel intergubernamental sobre cambio climático IPCC concluyó que para mantener el calentamiento por debajo de los 1,5 grados debemos reducir las emisiones globales en un 45% para el 2030 y alcanzar cero emisiones netas para el 2050. Y para lograr esto debemos hacer una transición rápida lejos de los combustibles fósiles. Exacto, Seba. Y recordemos que estamos en medio de la COP26, que se celebra en Glasgow, Escocia. Y respecto a esto, anteriormente, antes de la COP26, de hecho en septiembre de este año, se publicó un informe que sintetizó los NDC. Los NDC son las contribuciones determinadas a nivel nacional. Viene del inglés Nationally Determined Contributions. Y son en definitiva los planes de cada país para decir qué es lo que van a hacer para hacer frente al cambio climático. Y sobre la base de este informe, que se publicó en septiembre de este año, se demostró que en base a los compromisos actuales de los países miembros, las emisiones globales aumentarían en un 16% para el 2030. Y como acaba de decir Sebastián, como tú acabas de decir, Seba, el Acuerdo de París dice que debemos disminuir las emisiones en un 45% para el 2030. O sea, al ritmo al que íbamos, no solo no las íbamos a reducir, sino que las íbamos a aumentar. Estábamos súper mal encaminados. Y más encima íbamos encaminados a una subida de un calentamiento promedio global de 2,7 grados Celsius, lo que iba a ser catastrófico, según todos los estudios científicos. Lo que pasa ahora es que ocurrió ahora la COP26 y las últimas noticias que tenemos es que gracias a los compromisos que han asumido los países en esta última semana, en la COP26, estamos actualmente encaminados a un calentamiento global promedio de 1,8 grados Celsius, que es todavía lejano de la meta que tenemos de subir solo a 1,5 grados Celsius, pero es bastante mejor que un calentamiento promedio de 2,7 grados Celsius. Así que bien. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que estos son solo los compromisos, o sea, son promesas. Entonces, del dicho al hecho, tú cachai. O sea, hay un largo trecho para ver que de verdad se haga lo que se dice que se va a hacer y ver si esto en realidad se va a concretar. Bien, perfecto, Katy. Gracias por ese resumen sobre lo que está pasando en el mundo actualmente. Siempre es bueno que estemos actualizados, pero ahora debemos hablar sobre lo que nos convoca, ¿ya? Como decíamos en un principio, en este capítulo queremos hablar principalmente sobre las acciones individuales, sobre nosotros y nuestras vidas diarias. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Katy, es ¿qué podemos hacer nosotros, las personas comunes y corrientes, para evitar el cambio climático respecto a nuestra alimentación? La alimentación es un tema bien interesante. Y obviamente tenemos que considerar que nuestra alimentación es un tema muy, muy, muy personal. Uh-huh. Y no es fácil criticar o poner en entredicho lo que come otra persona, ¿cierto? Decirle a otra persona que está comiendo mal y que tiene que cambiar su dieta. Y al final también la alimentación es un tema que abarca nuestros gustos personales, nuestra forma de comer está relacionada a nuestro estado de ánimo, porque el comer es súper emocional. Y también obviamente está relacionada a la cultura, a las costumbres familiares, las tradiciones y todo eso. Claro, pero aún así tenemos que considerar que nuestra alimentación tiene un gran impacto en el medio ambiente. La producción de alimentos
es un gran contribuyente al cambio climático y a nivel global es responsable del 26% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. O sea, un cuarto del total de emisiones. Pero Katy, ¿de qué manera nuestros sistemas de alimentación producen un cuarto de los gases de efecto invernadero a nivel global? Un cuarto. Sí, es mucho. caleta, es mucho. Y solo por la forma en que nos alimentamos. Y bueno, como todo lo que siempre hablamos en este podcast, es un tema muy complicado. Entonces tenemos que pensar desde cómo producimos los alimentos, a cómo los transportamos y cómo los hacemos llegar a nuestra mesa. Y también cómo los desechamos si es que no los comemos. Así que partamos por lo primero, que sería cómo producimos los alimentos, que es la agricultura. Durante muchos años, el enfoque de la agricultura industrial ha sido, y sigue siendo, lograr una máxima productividad, producir la mayor cantidad de alimentos posibles. Y estos alimentos son principalmente 3 tipos de cultivos que representan más del 40% de las calorías que se consumen a nivel global, que son trigo, maíz y arroz. Y para aumentar la extensión de las tierras agrícolas se requiere deforestar y ocupar tierras que originariamente eran áreas boscosas, o sea, bosques, los cambios de uso de suelo. Ya, pero antes de seguir, ¿qué significa eso que dijiste último? ¿Qué significa cambios de suelo? De uso de suelo. ¿Qué significa eso? Es una palabra es una frase que se escucha mucho y yo tampoco lo tenía muy claro. Y al averiguar acerca de eso, al parecer puede tener varios significados, pero para nuestro podcast nos vamos a referir con cambios de uso de suelo a la transformación de la vegetación original o a su degradación para convertir la tierra a otros usos. Las actividades que causan estos cambios de uso de suelo son agricultura, ganadería y expansión de infraestructuras. Por ejemplo, tienes 1 hectárea de bosque nativo, lo cortas y plantas 1 hectárea de un monocultivo de trigo, por ejemplo. Claro. Entonces, respecto a la deforestación, que ha ocurrido en los últimos 100 años, se debe principalmente a la expansión de las tierras agrícolas. Actualmente las tierras agrícolas cubren hasta un 46% de la superficie terrestre. Esto quiere decir que casi la mitad de la tierra habitable del mundo se utiliza para la agricultura. Por otro lado, los bosques junto con el suelo son los mayores sumideros de carbono del mundo. Capturan CO2 y lo almacenan. El suelo es la segunda mayor reserva de carbono después de los océanos, por ejemplo. Entonces, cuando talamos, o talan, mejor dicho, los bosques, normalmente los árboles se queman o se dejan ahí y se degradan, y de esta manera se libera el carbono que tenían y se libera como CO2. También el suelo, al dejarlo descubierto y al ararlo o remover la tierra y exponerla al sol y al medio ambiente, el suelo pierde la materia orgánica y libera CO2 o dióxido de carbono. Por lo tanto, estos almacenes de carbono naturales, que son el bosque, los bosques y el suelo, se convierten en fuentes de carbono. Un ejemplo bien concreto es lo que pasó y pasa todavía en países como Indonesia, donde el cultivo extensivo de palma aceitera para producir aceite de palma ha llevado a la quema de millones de hectáreas de selva tropical y también de turberas, que son también enormes almacenes de carbono. Entonces, ¿te acuerdas lo que pasó el año 2015 cuando se quemaron, parece que millones de hectáreas de selva tropical en Indonesia, en Sumatra, en Borneo? Y los incendios duraron meses y se liberó tanto dióxido de carbono como todo lo que emite un solo país como Alemania en un año. Entonces, es un problema bien serio esto del aceite de palma, ya que todos consumimos aceite de palma. Más de la mitad de los productos de los supermercados tienen aceite de palma, como las galletas, los chocolates, el helado, los productos de panadería, los cosméticos, jabón, etc. ¿Y hay otros efectos negativos de la agricultura? Sí, también tenemos que mencionar otros efectos dañinos de la gran agricultura industrial, que no necesariamente llevan al calentamiento global, pero que de ninguna manera nos ayudan a combatirlo. Como por ejemplo, el uso excesivo de agua dulce. El 70% del consumo de agua dulce a nivel mundial es para regar cultivos. También la gran agricultura industrial lleva a una pérdida de la biodiversidad, a una pérdida de las especies, principalmente debido a las plantaciones de monocultivos. Por ejemplo, en un monocultivo de trigo o de maíz,
se quitan todas las malezas y se cultiva una sola especie que probablemente está genéticamente modificada. Por lo que hasta la diversidad genética dentro de la especie se pierde. Entonces, sobre ese aspecto, ¿te acuerdas cuando hablamos de los monocultivos forestales en otro episodio? Entonces, en ellos tienes solo una especie y es por esto que son más propensos y vulnerables a las plagas y a las enfermedades de virus, bacterias y otros organismos. Y esto mismo pasa con los monocultivos agrícolas. Una forma natural de evitar estos ataques de plagas sería, por ejemplo, rotando los cultivos de un año al otro o usando cultivos que estén intercalados, o sea, plantando especies distintas. Pero ¿cuál es la solución que plantea la agricultura industrial? Plantar monocultivos y atacar las plagas con herbicidas y plaguicidas, que contaminan el medio ambiente, disminuyen la biodiversidad y también pueden ser nocivos para la salud humana. Por otro lado, la degradación de la tierra, ya que al cultivar y extraer alimentos dejando la tierra desnuda, lleva a una pérdida general de los nutrientes. Entonces, para lograr que los cultivos crezcan, se usa una gran cantidad de fertilizantes, que son nutrientes, como nitrógeno, fósforo, potasio, etc. Y esto sí puede contribuir al calentamiento global, ya que los fertilizantes nitrogenados son fuente de emisión de óxido nitroso, que es N2O, que es un gas que es hasta 300 veces más potente que el dióxido de carbono. Más encima, el exceso de nutrientes termina contaminando los suelos, las aguas subterráneas, los ríos y puede llegar a los lagos. Esto lleva a un proceso que es conocido como eutrofización, en que el exceso de nutrientes lleva a un crecimiento excesivo de algas y de otros organismos que agotan todo el oxígeno disuelto y pueden producir toxinas. Y esto es lo que está pasando, Seba, en el lago Villarrica. Y no es exactamente debido al uso de fertilizante, o puede que también sí, sino que mayormente debido a las aguas servidas, a la ganadería, a la piscicultura, que en el fondo es de nuevo un exceso de nutrientes que se va al agua, pero es tema para otro capítulo. Sí. Entonces, respecto a la eutrofización, al exceso de nutrientes, la producción de alimentos a nivel global genera un 78% de la eutrofización del mundo. Uh-huh. Pero ahora lo que faltó mencionar también es que hay un tema muy importante que es la ganadería y la producción de carne. Lo hemos visto en documentales, en las noticias y la producción de carne empeora todo aún más. O sea, tiene un gran impacto. Sí, la carne. La carne. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que alrededor del 46% de las tierras habitables están cubiertas por tierras agrícolas? La mitad casi. Bueno, la mayor parte de esas tierras son tierras de pastoreo de ganado o campos de soya o de maíz para alimentar al ganado. O sea, se puede decir que la producción de carne es la mayor culpable de la deforestación a nivel mundial. También dijimos que 1/4 de las emisiones globales de gases de efecto invernadero son debidas a la producción de alimentos. Bueno, más de la mitad de esas emisiones, el 61% de las emisiones de esa agricultura, se deben a la producción de carne y a otros productos animales, como leche, lácteos en general y huevos. Por ejemplo, en el Amazonas se han destruido millones de hectáreas de selva tropical para crear pastizales o para cultivar soya que alimenta al ganado. Uh-huh. También mencionamos que la agricultura es culpable del 78% de la eutrofización, del exceso de nutrientes. Bueno, la producción de carne es responsable de la mayor parte de esa eutrofización, más del 90%. Y el ganado también produce metano, que es un gas de efecto invernadero que es más potente que el CO2. Y lo producen principalmente en su sistema digestivo, que son las vacas y las cabras, por ejemplo. Y este metano lo liberan a través de eructos y flatulencias. También te acuerdas que en el anterior episodio acerca de la biodiversidad, te contaba, Seba, que el ganado que criamos, junto con los seres humanos, conformamos la mayor parte de la masa total de mamíferos de todo el planeta. Sí. O sea, son millones y millones de vacas. Imagínate la cantidad de peos. Terrible. Y también las enormes cantidades de estiércol que se produce en las granjas industriales se convierten en desechos tóxicos que llegan a los ríos, a los lagos y al mar. La producción de carne también consume muchísima agua. Y si dejáramos
de consumir carne a nivel global, podríamos liberar, o sea, dejar libres hasta un 76% de las tierras que ahora están siendo ocupadas por la agricultura y que podrían ser reforestadas. Podríamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial en un 49%, a la mitad, si todo el mundo dejara de consumir carne. La eutrofización, el exceso de nutrientes, se podría reducir también a la mitad, en un 49%. Y el consumo de agua dulce para riego se podría reducir en un 19%. O sea, el potencial transformador que tendría un cambio de dieta a nivel global es muy grande. Claro. Y respecto al consumo de carne, no hay que olvidar un tema súper importante que no es menor, que es el sufrimiento de los animales en las granjas de producción masiva para producir carne. Entonces la pregunta en el fondo es, ¿tenemos el derecho de causar tanto sufrimiento a otras especies a costa de nuestra comodidad? Claro, la mayoría de nosotros no quiere pensar en el maltrato animal, ¿cierto? Y no queremos ver el hacinamiento de millones de pollos, de vacas, de cerdos. Y toda esa crueldad que hay en los mataderos es totalmente invisible o no existe para nosotros que somos los consumidores, ¿cierto? Nosotros solo vemos la carne que está envasada en el supermercado. Entonces esa relación que hay entre el animal vivo y el producto final no la vemos, es invisible. ¿Te puedo contar una anécdota? Sí, dale nomás. Una anécdota de mi familia. Que yo tengo familia de la República Checa. Entonces yo y mi hermano pasamos muchas navidades allá. Especialmente para la Navidad, en un pueblito chiquitito que estaba al este del país. Y allá tenían una tradición que era muy antigua, de comprar un pez vivo antes de Navidad. Un pez que es la carpa, el pez carpa, que se llama caper. Y la tradición era meter a este pez vivo en la tina y dejarlo nadar durante una semana para después matarlo y comértelo para la Navidad. Y bueno, obviamente mi hermano y yo éramos chiquititos, entonces nos hicimos amigos del pez, nos encantó tener un pez en la tina y jugar con él durante una semana entera, y más encima no nos teníamos que duchar durante una semana. Y bueno, nos hicimos amigos de él, le pusimos un nombre, y de repente una mañana, ¡pum!, apareció muerto en la cocina, y toda la cocina llena de sangre, y obviamente mi abuelo lo había matado mientras nosotros estábamos durmiendo para que no viéramos toda la masacre que ocurrió en la cocina. Obviamente esto nos dio mucha pena, yo dije que no me lo iba a comer porque era mi amigo y qué sé yo, pero al final, bueno, lo cocinaron, olía rico y me convencieron y al final me lo comí. Esa es la historia. Pero la cosa es que mientras me lo estaba comiendo, fui consciente de la vida de ese pescado. O sea, en cada bocado tuve presente que este fue un animal vivo que tuvo que morir para que yo lo comiera. Entonces yo creo que ese proceso de ser consciente, de ver lo que tuvo que pasar para que nosotros podamos comer, yo creo que ese proceso es sano, Seba. Y si fuera así, en la vida real de todas las personas al comer carne, si fuéramos conscientes de dónde viene esa carne, que fueron animales vivos, entonces yo creo que muchas menos personas comerían carne, porque sabrían lo que implica matar a un animal. Esa es mi historia. Bueno, tu anécdota me hizo recordar mucho mi país, pues Chile, nuestro país. Porque también tenemos costumbres propias que son bastante sanguinarias, por así decirlo. Como lo es el 18 de septiembre, en que se consume demasiada carne y nadie se pregunta de dónde viene toda esa carne. Y me parece que comer demasiada carne y embutidos tampoco es muy bueno para la salud de las personas, ¿no? Claro. En esas fábricas que son enormes, que tienen millones de animales hacinados, se usan muchísimos antibióticos, se usan hormonas, agroquímicos para producir el forraje. Las vacas, por ejemplo, ni siquiera están alimentadas de lo que comen normalmente, que es pasto, sino que están alimentadas de granos para que engorden más. Es enfermo. Sí. Bueno, obviamente no podemos dejar de lado que los productos animales son importantes para recibir las proteínas, ¿cierto? El hierro, el zinc, la vitamina B12 que necesitamos. Pero también es verdad que el exceso de carne que se consume, por lo menos en el mundo occidental, es más de lo que requiere una dieta balanceada. Y hay países como, China, India, donde el consumo de carne está aumentando mucho.
A este respecto, según diversos estudios, las personas que consumen menos carne y menos productos animales tienden también a consumir menos grasas saturadas, consumen más fibra y consumen más frutas y más verduras. Por lo que también tienen que tener ojo con consumir un exceso de azúcar. Pero tienen índices de grasa corporal más bajos y mejores resultados cardiovasculares. Y está demostrado que los altos niveles de enfermedades cardíacas y de mortalidad prematura tienen directa relación con lo que comemos. O sea, bueno, obviamente los malos índices de salud que tenemos no tienen solo relación con que comamos productos animales, sino que también que comemos demasiados dulces, azúcares, bollerías, frituras y todo eso. Sí. Pero tenemos un enorme desbalance en el mundo. Por un lado tienes gran parte de la población sobrealimentada y por el otro lado tienes a millones de personas sufriendo hambre. Fue alrededor más o menos del año 2012 en que el cambio climático comenzó a afectar realmente a los agricultores y a los sistemas agrícolas a nivel mundial. Y desde ese año el hambre mundial ya no fue a la baja, sino que comenzó a aumentar. Y ahora tenemos alrededor de 820 millones de personas sufriendo hambre. Y en ese contexto estamos desperdiciando demasiada comida. Hay estudios que estiman que las emisiones de gases asociadas con la pérdida y desperdicio de alimentos llegan hasta el 10% de las emisiones globales. Mucho. Y si más encima consideramos las emisiones de transporte y distribución de alimentos, de la refrigeración, de los procesos de envasado y empaquetado, hay estudios que mencionan que las emisiones globales de los sistemas alimentarios de nuestra alimentación ascienden a 1/3 de las emisiones totales del mundo. O sea, no 1/4, sino que 1/3. Chuta. Nos va quedando claro que la forma en que nos alimentamos es en gran parte culpable de poner al planeta en riesgo. Es una de las principales causas de la destrucción de los ecosistemas y del cambio climático, junto con los medios de transporte y de producción de energía. Lo que significa que la forma en que nos alimentamos también puede ser una de las soluciones más grandes para salvar el futuro del planeta, creo. Sí, y es por esto mismo que el 23 de septiembre de este año se celebró en Nueva York la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios, que justamente quiere lograr que los países del mundo trabajen en conjunto para transformar la forma en que producimos y consumimos los alimentos de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, respecto a nosotros como individuos, me imagino que hay mucho que podemos hacer y cambiar en nuestra forma de alimentarnos que puede contribuir a solucionar los problemas. Específicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para reducir el impacto de nuestra dieta? Una de las primeras cosas que podemos hacer, está bastante claro, Seba, y es cambiar nuestra dieta. Cambiar nuestra dieta. Entonces, según diversos estudios, las emisiones de gases de efecto invernadero de una persona que come carne y productos animales es hasta el doble que las emisiones de una persona vegana. Y en cuanto a los tipos de carnes, las que más contribuyen al cambio climático son las carnes de vacuno y de cordero. Y esto nos deja bastante claro que para reducir nuestro impacto ambiental, en cuanto a la dieta, debemos en lo posible evitar las carnes rojas, comer menos carne y comer menos productos lácteos, que son leche, queso, mantequilla, yogur. Y esto también lo confirmó el panel de expertos del IPCC en su reporte del 2018. O sea, no solo lo dicen los ambientalistas, los veganos, sino que también lo dicen los científicos. O sea, es oficial. Ya no pueden ser más claros, debemos cambiar nuestra dieta. Claro. Ya, pero es bastante difícil eso de cambiar nuestra dieta de un día para otro. Por ejemplo, yo como carne y también consumo queso, yogur, leche, mantequilla, y eso me va a costar mucho dejarlo, ¿cachai? Es difícil, pero gracias a estas iniciativas como este podcast, estamos aprendiendo, tomando conciencia, y dentro de uno nace esa intención, esa voluntad de cambiar, no solo por mí, sino por los demás, por el planeta Tierra, la sociedad, todo. Sí. Y ya que nos estamos sincerando, yo también como carne. Y me da vergüenza decirlo porque soy medioambientalista, estudié ecología y se supone que un medioambientalista no debería comer carne. Y muchos de mis compañeros de universidad no comían carne, son veganos. Entonces me hace sentir mal.
Y al estudiar ecología, y ya que me interesa tanto el tema medioambiental, tengo súper claro los efectos negativos de la producción de carne a nivel mundial. Y aún así como carne. Y bueno, la razón, no me voy a justificar aquí porque como carne es por muchas razones diversas, entre ellas razones de salud, la cultura, la familia, las costumbres. Y también me imagino que hay gente que escucha este podcast que también come carne, y esto no se trata de hacer sentir mal a la gente que come carne, ni crucificarnos, ni nada de eso. Como decíamos al principio, es una cosa muy personal. Y personalmente yo llevo mucho tiempo tratando de hacer que yo, tú y también toda mi familia hagamos una transición a una dieta con menos carne. Y respecto a eso, hay una comisión de expertos, que es la comisión Eat Lancet, que reunió a 37 científicos de distintos países del mundo, líderes en diversas disciplinas como la salud, la agricultura, las ciencias políticas, sostenibilidad, medio ambiente. Entre ellos Walter Willett, que es un profesor de epidemiología y nutrición en Harvard, y Johan Rockström, profesor de Suecia y director del Instituto de Potsdam para la investigación del impacto climático en Alemania. Y bueno, esta comisión de expertos, Eat Lancet, llegó a la conclusión de que una dieta más saludable para el planeta y para las personas es una dieta basada principalmente en plantas, en que los cereales integrales, las frutas, las verduras, los frutos secos y las legumbres comprenden la mayor proporción de los alimentos que se consumen, y en que la carne y los lácteos contribuyen a la dieta en una proporción significativamente menor que los alimentos vegetales. O sea que igual podemos consumir un poco de carne, al menos un poco, ¿no? Claro, bueno, no todo el mundo, no sé. Ellos reconocen, es que respecto a esta comisión, ellos reconocen que el consejo de reducir la carne y los productos de origen animal en nuestra dieta es consistente con una dieta más saludable para nosotros y más sostenible para el planeta. Y confirmando este mismo punto, un estudio del 2016 encontró que un cambio global hacia dietas más vegetales, más basadas en plantas, podría reducir la mortalidad global en un 6 a un 10% para el 2050 y reducir las emisiones globales en un 29 hasta un 70%, en comparación a si seguimos comiendo como lo hacemos actualmente, en que consumimos una gran cantidad de carne a nivel global. O sea, tienes una superposición entre ambas cosas. Si lo hacemos bien para nosotros, si comemos de forma sana, lo hacemos bien para el planeta y tendremos un planeta sano. Y la comisión Eat Lancet mantiene que esa dieta ideal se puede obviamente adoptar a las condiciones locales de cada lugar y que también es flexible de ser modificada según la persona y según sus gustos. Y también mencionan un concepto que siempre me ha llamado la atención, que es el flexitarianismo. ¿Qué es eso? Flexitarianismo. No entiendo. ¿Cómo se dice? Ya hace años que es conocido, el flexitarianismo, aunque hay gente que no lo conoce. Viene de la palabra flexible. Suena como un chiste. Pero es ser flexible al comer. Por ejemplo, un flexitariano cocina platos vegetales en su casa, pero en reuniones familiares, en casa de amigos, en restaurantes o en eventos sociales, puede comer platos que contengan carne. Suena específico, pero en definitiva es que es una persona con una dieta principalmente de origen vegetal, que opcionalmente incluye pequeñas cantidades de pescado, de carne o de lácteos. Entonces es como una buena forma de comenzar a hacer la transición a una dieta con menos carne, yo creo. Especialmente para las personas que no quieren hacer tantos sacrificios al comienzo. Sí, y lo de flexibilidad a mí me gusta mucho. Sí. Me gusta eso, ser flexible. Y también considero que te ayuda a no ser tan disruptivo socialmente. Por ejemplo, si llegas a tu casa y eres vegano o vegetariano y tu abuelita te estuvo cocinando un guiso de carne con todo su amor durante muchas horas y te lo pone en la mesa y tú le dices no me lo voy a comer, y le rompe el corazón a tu abuelita. O también me ha tocado ver asados familiares donde viene una persona vegetariana que trae su propia comida, cocina aparte y come incluso separado o comen a destiempo de las otras personas. Entonces a veces me parece un poco disruptivo, pero no es que ser vegetariano o ser vegano significa ser disruptivo, pero a veces lo he visto personalmente. Y también me pasó que
una vez en la universidad mencioné que me gustaba el flexitarianismo. Y casi me crucificaron mis amigos ¿Sí? que eran veganos. Me dijeron que no, que cómo, que eso no, así no funciona, que tienes que ser completamente vegano o no, o sea, todo o nada, blanco o negro. Y no me gusta mucho eso del blanco o negro. Y bueno, yo considero que mi activismo va más por un cambio de sistema. O sea, no solo cambiar yo y sentirme bien conmigo misma porque no consumo carne y los otros sí, sino que lograr que toda mi familia y la gente que yo conozco comprenda la importancia de consumir menos carne y lograr que vayamos haciendo la transición en conjunto. Lo que es muy difícil, eso sí. Es difícil. Bueno, respecto a las reducciones de emisiones, las reducciones más grandes de emisiones de gases de efecto invernadero se logran adoptando una dieta vegana y después una dieta vegetariana. O sea, esas son las mejores opciones. Pero también un cambio global a una dieta más flexitariana. Si todo el mundo se volviera flexitariano, esto podría ahorrar más de 5.000 millones de toneladas de CO2 para el 2050. Una gran reducción de emisiones. Entonces también puede ser un aporte. O sea, yo creo que la idea es que el mundo completo haga una transición hacia dietas con menos carne y ojalá las personas se vayan volviendo veganas o vegetarianas, pero también ojalá una gran proporción se vuelva flexitariana, especialmente si son personas que no quieren hacer un cambio tan radical. Y respecto a esto de las reducciones de emisiones, a nivel individual, a nivel personal, el mayor impacto positivo que puede tener una persona es dejar de volar en avión. Si es una persona que vuela a menudo, por ejemplo, que es aún un impacto mayor que dejar de comer carne. Por ejemplo, puedes ser vegano toda tu vida, pero si viajas en avión, ahí emitiste todo el CO2 que no habías emitido en toda tu vida. Pero eso solo a nivel individual. A nivel mundial, de todas las personas del mundo, la reducción del consumo de carne de todas las personas tendría una reducción de gases de efecto invernadero mucho mayor a la reducción de emisiones que resultaría si todos dejaran de volar en avión. Y es por esto que a nivel político sería mucho más eficaz, por ejemplo, agregarle un impuesto a los productos animales para desincentivar la compra excesiva de carne. Y esto tendría un efecto mucho mayor que subirle el impuesto a los vuelos en avión, por ejemplo. Y respecto al precio de la carne, el precio de la carne actualmente no refleja el verdadero costo de producirla. No refleja los costos ambientales, los costos a las personas por la contaminación, los costos del sufrimiento animal. Y si estos costos se incluyeran en el precio final, la ganadería ya no sería ni siquiera un negocio rentable. Muy bien, hasta ahora has hablado solo de la carne. Uh-huh. Por ejemplo, tengo entendido que otros productos, como el aceite de palma, son bastante dañinos para el medio ambiente. Aparte de la carne, ¿hay otros productos, alimentos que debemos dejar de consumir también? Sí. La carne no es la única culpable del cambio climático. Por ejemplo, como tú mencionas, el aceite de palma se produce mayormente deforestando grandes extensiones de selva tropical en Indonesia. Y debido al cambio climático actual, la crisis climática, lo último que deberíamos hacer es deforestar. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tiene aceite de palma? Todo. No, casi todo lo que está en el supermercado. Las galletas, los helados, los chocolates, los snacks, el pan congelado, el Nutella, los cosméticos, los champús, los labiales. Son muchos productos. Más de la mitad de los productos que vende en el supermercado contienen aceite de palma. Entonces, si todo tiene aceite de palma, ¿qué puedo comer? Puedes comer muchas cosas naturales, ¿no? Puedes comer... Me salió como colombiano. Vegetales, verduras, todo lo que... Incluso la carne no tiene aceite de palma. Claro. Las legumbres, todos los alimentos funcionales. No, los alimentos normales. ¿Ya? Son los alimentos procesados el problema. Uh-huh. Entonces, al parecer, hay que dejar de ir al supermercado. Sí. Dejar de comprar productos de supermercado. O mejor, otra opción es averiguar qué productos tienen aceite de palma o exigir que tengan una certificación que te diga que se produjo de manera más sostenible. Y ya, eso es un tema para otro capítulo, el aceite de palma. Uh-huh. Bueno, otros alimentos que no son muy buenos con el medio ambiente son, lamentablemente, el chocolate y el café, que tienen altos impactos ambientales. Y vivimos en un mundo que es adicto al café y al chocolate, por lo menos en el mundo occidental.
Por ejemplo, una porción de chocolate que es producido en cultivos que deforestaron la selva tropical tiene mayores emisiones que una porción de carne que se produjo de forma sustentable. Y el café, que es muy consumido a nivel mundial, se cultiva en regiones tropicales y su producción a menudo implica el uso de altas cantidades de fertilizantes nitrogenados que causan mayores emisiones de gases. Entonces, ¿debemos consumir menos chocolate y menos café? Quizás sí. O, de nuevo, informarse acerca de los métodos de producción, si se produjeron de manera sustentable. Hay opciones que son más sustentables. Puede ser que sean más caras, pero bueno, ahí hay que ver. Que tengan certificación o que sean fair trade, por último, para darles un pago justo a los agricultores. Sí. En fin. Bueno, a estas alturas debemos repensar nuestra forma de comer, de alimentarnos, buscando dentro de nuestra dieta los productos que tenemos que ir eliminando y los que tenemos que ir sumando, ¿no? Sí. Claro. Y no solo respecto al cambio de dieta, sino que también tenemos que comer más productos de temporada y que se produzcan de forma local. Y esto lo confirmó de nuevo el informe del IPCC y también diversos estudios científicos. Ya que las frutas y las verduras de fuera de temporada necesitan ser cultivadas en invernaderos calentados artificialmente, con iluminación artificial, o tienen que ser refrigeradas para prolongar su vida útil, o tienen que ser importadas de otros países donde sí están en temporada. Y todo esto conlleva aportes de energía extra que muy probablemente se obtiene a través de la quema de combustibles fósiles y por lo tanto lleva a emisiones de gases de efecto invernadero. Lo mismo respecto al transporte de productos que vienen de muy lejos, especialmente los que se transportan en avión. Esos son los peores. Sí. Entonces, al comprar alimentos, debemos considerar o informarnos acerca de cómo y dónde se produjeron. Bueno, ya mencioné, Seba, lo negativo de las cadenas de supermercados. Son las grandes cadenas de supermercados que se conocen en Chile como Jumbo, Líder, el TIT, aquí en Pucón, Unimark, Santa Isabel, todo eso. Es problemático comprar en el supermercado porque no solo compras mayormente alimentos procesados que vienen de lejos, que son de fuera de temporada, sino que también tienen demasiado empaquetado, están todos empaquetados en plástico. Y mencionamos en el episodio de los plásticos que los plásticos no solo impactan por la gran cantidad de basura que producen que no se biodegrada y que se degradan en microplásticos que al final terminan volviendo a nosotros a través de la dieta, sino que también los plásticos llevan a emisiones de gases, contribuyendo al calentamiento global, ya que son producidos de derivados del petróleo y su producción y su posterior degradación emite gases. Entonces, yo creo que deberíamos todos comprar en el mercado local, en la feria, en la vega, preferir alimentos orgánicos que usualmente tienen una huella de carbono menor, tienen menores emisiones asociadas, ya que se producen de forma más amigable con el medio ambiente y, por ejemplo, se mezclan los cultivos con otras especies vegetales. Y esto permite almacenar más carbono en el suelo, a diferencia de un monocultivo gigantesco. También en la agricultura orgánica se reduce el uso de fertilizantes y de otros agroquímicos. Lo ideal sería tener tu huerto propio y producir tus propios alimentos. Y esto nos lleva al tema del compost, que es muy bueno para reciclar los residuos orgánicos y evitar producir tantos desperdicios de alimentos. Todos esos alimentos que botamos a la basura terminan llegando a los vertederos, donde se descomponen y emiten gases de efecto invernadero. Por ejemplo, liberan metano. Además, hacer compost te permite obtener un fertilizante natural de calidad para tus plantas y le devuelve los nutrientes al suelo. ¡Wow! Hay harto que asimilar. Sí. Es mucha información. Son un montón de cambios. No solo en la dieta, no solo comer menos carne y lácteos, sino que producir tus propios alimentos, dejar de ir tanto al supermercado, compostar. O sea, es cambiar todo un estilo de vida. Y suena difícil, pero el llamado es tomar conciencia, reflexionar en cada una de nuestras acciones e ir cambiando de a poco. Ni siquiera tú y yo, Katy, los que estamos predicando aquí, podemos cambiar así tan radicalmente, pero sí hay que cambiar de a poco.
Sí, sí, nuestra idea no es asustar a la gente. Lo importante es que hay muchas opciones, no hay que hacerlo todo porque es demasiado, pero uno puede ir de a poco, puede ir cambiar algunas cosas, ¿cierto? Puede ir adoptando nuevas prácticas que son muchas veces mejores para uno mismo y son mejores para el planeta. Por ejemplo, cocinar en casa es súper bueno porque te evitas el comprar productos que son procesados, empaquetados, hacer el viaje al restaurante o el viaje del delivery y te permite pasar más tiempo con tu familia y comer más sano. Y bueno, la magnitud de la crisis ambiental que estamos viviendo, Seba, requiere en realidad cambios de estilo de vida, porque si no, no lo vamos a solucionar. Y respecto al impacto personal de cada persona, comemos alimentos todos los días. Nuestra alimentación es una de nuestras armas principales en la lucha contra el cambio climático. Nuestra alimentación, que es agricultura y ganadería, es causante de gran parte de los problemas ambientales del mundo y ocupa casi la mitad de la superficie terrestre, por lo que la naturaleza está siendo dañada por la forma en que producimos nuestros alimentos. Por lo que cambiar nuestra dieta puede tener un gran impacto en cuanto a la huella de carbono, al ahorro de agua, a reducir la contaminación, a reducir la pérdida de bosques y la pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, podríamos pensar que no tenemos control sobre el uso de suelo, sobre los usos de la tierra, pero sí tenemos control sobre lo que comemos y eso determina el uso de la tierra. Y respecto a eso, se va al impacto individual de cada uno. Hay una última cosa, casi última, que te quería mencionar. Y es que nosotros hemos hecho una serie de episodios que están dedicados a cómo hacer cambios en nuestra vida individual para ayudar a la lucha contra el cambio climático. Hablamos del consumo de ropa, del consumo de plásticos, de tecnologías, de cómo nos transportamos y ahora hablamos de cómo nos alimentamos. Y eso ha sido para inspirar a la gente a la acción, para que se sientan parte de la solución y para que sientan que tienen incidencia en lo que pasa a nivel global. Pero, ojo, de ninguna manera hemos querido darles el mensaje a nuestros auditores que es solo responsabilidad de los individuos hacer frente al cambio climático. O sea, que todo recae en acciones individuales, porque estamos claros que la crisis climática requiere esfuerzos concertados y coordinados de todos los países. Y es más que la suma de los esfuerzos individuales. Requiere de los políticos, de empresarios, de accionistas, de inversores. Y quienes más tienen poder son los gobiernos y las grandes empresas. Los gobiernos tienen el poder para dirigir las acciones a largo alcance. Ellos son los que pueden promulgar políticas, ¿cierto?, necesarias, como incentivar el transporte en bici o en tren. Ellos pueden terminar los subsidios a los combustibles fósiles, pueden ponerle un impuesto a los vuelos en avión, un impuesto a la carne. Y también es responsabilidad de las grandes compañías, que son quienes más daño han causado al medio ambiente, cambiar sus formas de producción. Como individuos, obviamente, podemos hacer cambios en nuestras vidas diarias, podemos animar y incentivar a nuestros amigos y conocidos a cambiar, podemos ser un agente político de cambio, agente de cambio político. Bueno, podemos presionar a los gobiernos, podemos presionar a las corporaciones para que también se animen a cambiar. Podemos votar por líderes que sean responsables con el medio ambiente, así que vayan todos a votar, por favor. Pero obviamente la total responsabilidad no recae solamente en los individuos, entonces de ninguna manera ese era nuestro mensaje, por si acaso, eso quería recalcar. Y bueno, a nivel global hay discusiones de que hay ciertos países que son los mayores responsables del cambio climático, como Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, la Unión Europea, ya que son los que más han producido emisiones a nivel histórico, en toda su historia. Y esto pone mucha carga sobre los gobiernos de esos países. Y los países de ingresos más bajos no han causado tantas emisiones y se discute que por lo tanto son menos responsables y más encima tienen el derecho, según ellos, de llegar a ser desarrollados, al igual que los países desarrollados, aunque sea a costa de quemar combustibles fósiles. O sea, una discusión. Claro. Bueno, lo cierto es que mientras seguimos discutiendo quién es el responsable del cambio climático, el planeta se sigue calentando. Claro. En mi opinión, al final yo creo que la responsabilidad recae en cada uno individualmente. Si queremos ver cambios de verdad, necesitamos ir hacia nuestro interior y no buscar que el sistema o los gobiernos o las leyes cambien, porque mal que mal,
todo está conformado por personas. Personas que también tienen una vida individual y si uno quiere ver cambios en el sistema, uno tiene que cambiar antes del sistema. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Claro, como decía Gandhi. Sí, en eso yo igual te encuentro la razón. O por ejemplo, yo escucho siempre un podcast medioambiental en que se entrevista a veces a dueños de bancos, a empresarios, a gente con dinero, con poder, a políticos. Y me frustra mucho escucharlos porque ellos tampoco se consideran a sí mismos los totales responsables. Siempre al final discuten sobre estos temas y llegan a la conclusión de que ellos no pueden cambiar el sistema completo porque primero tiene que cambiar este otro sistema o esto es responsabilidad de esta otra persona. Entonces, al final nadie se considera a sí mismo el total responsable, ni siquiera las personas con más poder en este mundo, ni siquiera el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, considera que él tiene la responsabilidad sola de hacer los cambios. Entonces, en ese escenario en que nadie se siente culpable, eso me frustra un poco. Si nadie va a asumir la responsabilidad, entonces, ¿qué me queda? Yo asumo la responsabilidad. Me refiero a, entonces, yo tomo las riendas de mis propias acciones conscientemente. No me voy a quedar toda la vida esperando que otros hagan el trabajo, ¿cierto? Claro. O sea, estoy de acuerdo con tener claro en dónde recaen las responsabilidades más grandes. O sea, una noción de que las cargas deben ser proporcionales. Pero eso no quita que yo también me sienta responsable. Incluso considerando que yo, personalmente, yo ni tú, no provocamos todas las emisiones que estaban desde antes de que nosotros naciéramos, pero aún así me siento responsable porque soy un ser humano consciente. Es como una responsabilidad moral. Claro. Muy bien. Entonces, para terminar este episodio, quedamos en que la forma en que nos alimentamos es gran parte del problema, pero puede ser gran parte de la solución a la crisis climática. Y no olvidemos que la comida es lo que conecta a las personas, es el núcleo de las relaciones personales. La usamos para expresar amor, para nutrir, etc. La comida forma parte de nuestra relación con la tierra. Y si nos alimentamos de manera sana, vamos a sanar al planeta, porque somos el planeta. Gracias a todos nuestros auditores por escucharnos. Gracias, Katy, por compartir con nosotros. Y pueden encontrar todas las fuentes de información que utilizamos en la descripción de este episodio en YouTube y en nuestra página web oficial www.volvamonosverdes.com. Chao. Chao.